Amén, hermanos. Yo quiero que sigamos considerando algunas de las cosas que hemos venido hablando. Yo creo que en un sentido no son cosas nuevas, sino es lo mismo que el Señor nos ha venido mostrando. Y yo quiero que sigamos hablando un poco de algunas cosas que nosotros consideramos como principios de sabiduría en cuanto a la comunión de la iglesia. En cuanto a lo que hemos estado hablando tanto de membresía, la vez pasada nuestro hermano nos hablaba un poco de esa particularidad de la vida cristiana que es la perseverancia, ¿sí? El que permanece con nosotros, dice Juan, los que perseveran. Entonces hoy vamos a ver otro principio aplicado a la vida de la iglesia local de una manera bien clara. Es algo bien simple, yo sé que los hermanos lo han escuchado varias veces, pero es bien práctico y bien importante. Además de la perseverancia, hoy vamos a ver un poco un principio que no sé cómo llamarlo, pero se concentra en esto, la sujeción. Algo que caracteriza la comunión de la iglesia es la sujeción en varios aspectos. Pueden haber personas que aún perseveren y ustedes saben que tal vez no sean miembros de la comunión del cuerpo de Cristo por ciertas cosas. Entonces hoy vamos a ver varios versículos que nos hablan un poco de ese principio aplicado a la vida local y cómo nosotros debemos tenerlo en cuenta, que es una de las cosas que tal vez nosotros tenemos más en cuenta, la sujeción. Y esa sujeción tiene varios niveles que se aplican directamente a la vida de la iglesia. En estos días hablábamos con un hermano que decía, bueno, alguien decía que una persona al nacer de nuevo ya es miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es una verdad realmente. El que tiene el Espíritu de Cristo hace parte del cuerpo universal de Cristo. Quiere decir que hace parte de ese cuerpo místico y espiritual que componen todos los hijos de Dios de todos los tiempos, de todas las naciones, de todas las épocas. Los que hemos creído en Cristo hemos sido bautizados con su Espíritu. Pero él decía, esa persona decía, si nosotros queremos poner algún requisito más para ser miembro de una iglesia local, dejamos de ser una iglesia y nos volvemos un club. Entonces la idea que tienen algunos hermanos es que la vida de la iglesia local no tiene requisitos, no se le puede poner ciertos ingredientes. Y pues en un sentido, un hermano que nace de nuevo, pues ¿qué más quisiéramos que llegara a ser miembro de la comunión del cuerpo en una iglesia local? Pero en la experiencia la misma Biblia nos muestra que sí hay ciertas cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y una de esas cosas que hoy vamos a ver es la sujeción, así como ya hemos visto otras. Entonces vamos a verla en varios niveles para que ustedes entiendan, porque a veces uno puede estar preguntando, bueno, ¿de qué habla el hermano Pablo con sujeción? O sea que para ser miembros de la iglesia tenemos que hacer todo lo que dicen los hermanos. Pues ese no es el principio de sujeción que vamos a encontrar en la Biblia, pero sí hay un principio bien claro en varias áreas, que eso es lo que vamos hoy a considerar, que eso es lo que le estamos enseñando a los hermanos que llegan, que eso es algo que tenemos que recordarle a la iglesia, que eso es algo que nosotros debemos entender, especialmente en el caminar que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a comenzar con un pasaje en segunda de Juan, donde comenzamos a ver el principio de sujeción que marca la comunión de los hijos de Dios. Porque sí, nosotros podríamos decir, pues si yo ya nací de nuevo, pues ya soy parte de la iglesia. Pero en la práctica el asunto no es tan así. En la práctica de una iglesia local, nosotros tenemos cosas a las que tenemos que someternos, como iglesia, todos. Y una de esas primeras cosas que nosotros vamos a ver de sujeción es a la doctrina de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que someternos a la doctrina de Cristo. Y no solo como iglesia, cuando Dios comienza a añadir a las personas que llegan a ser miembros de la comunión del cuerpo de Cristo, tienen que ser personas no solo que dicen que creen en el Señor, sino que se someten a la doctrina de Cristo. Tanto, escúcheme esto bien, hermano, porque esto es bien importante. Esto los hermanos que han estado en la reunión de los nuevos hermanos, les decimos esto. Esto es lo que nosotros creemos. Esta es la doctrina de Cristo. Si usted no se somete a la doctrina de Cristo, este no es el lugar para usted. Es que yo soy hijo de Dios. Pues el hijo de Dios se somete a la doctrina de Cristo.
¿sí? Entonces hay cosas a las que realmente en la práctica sí nosotros debemos tener claridad para poder caminar con los hermanos, para poder recibir a más hermanos. También cosas que nos dan para excluir personas de la comunión. Si una persona no se somete a la doctrina de Cristo, hermanos, es una persona que no debería estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Así haya nacido el Espíritu. ¿Usted ya me está entendiendo la idea? O sea, no es solo un asunto místico. Los apóstoles, porque aquí es Juan, nos va a decir a quiénes podemos recibir, a quiénes le podemos decir bienvenidos y a quiénes no. Esto es muy básico, ¿cierto, hermanos? Pero ahí es donde comienza el principio de sujeción. El principio de sujeción tiene varios aspectos. El primero que vamos a ver es a la doctrina de Cristo. Entonces ahí dice en primera de Juan, capítulo 2, segunda de Juan, perdón. Verso 6 dice, voy a leer desde el 6, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora mire lo que Juan, si usted lee Juan intercala estas tres ideas: amor, mandamientos, ¿sí? Y amor, mandamientos unos a los otros, perseverar. Él va caminando en varias ideas. Porque como vamos a ver, el asunto de someterse a los mandamientos, a la doctrina de Cristo, también es un asunto de amor, es un asunto de luz, es un asunto de perseverancia. Es un asunto que él viene tratando ya en su primera carta y aquí lo trata bastante. Y dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Hay un porqué. ¿Por qué ellos deben andar en amor y en el mandamiento de Cristo como habían oído desde el principio? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, el pasaje es bien claro, ¿no, hermanos? Hay cosas a las que nosotros no le podemos dar la bienvenida, o hay personas. En este caso, ¿quién está mencionando Juan? A los gnósticos, cristianos que tenían una falsa doctrina, cristianos que tenían una fe distorsionada. Entonces lo que le está diciendo Juan a esta familia cristiana es que cuando esas personas vengan, nosotros no podemos decirle que sean bienvenidos. ¿Por qué? Porque hay algo a lo que nosotros debemos someternos, o hay algo que nos gobierna, nos dirige o nos sostiene como iglesia. ¿Y qué es? La doctrina de Cristo. Entonces toda persona, todo hermano que llega a la iglesia a ser miembro realmente vivo, a ser parte de la comunión del cuerpo, él tiene que someterse a la doctrina de Cristo. Si esa persona es insumisa, rebelde, hostil, contraria, blasfema contra la doctrina de Cristo, no puede ser recibida como hermana. Así de pronto, en un aspecto, digamos, que suena raro, pero así en un aspecto espiritual él sea hermano, pero si él no cree en la doctrina, en realidad su fe es extraña. Dice Juan que acaso es el espíritu del anticristo, o sea, el que está contra Cristo. Entonces nuestra comunión no es solo una comunión que se basa en caminar juntos, sino se basa en una verdad que nosotros creemos, en una verdad que nosotros anunciamos. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la verdad de la doctrina de Cristo, hermanos. Porque eso es lo que va a hacer diferencia entre una iglesia verdadera y también entre un creyente verdadero. Y eso es un estándar para aquellos hermanos que están en medio de nosotros, ¿sí? Ahora usted puede encontrarse personas que le van a decir, no, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, ¿sí? A mí no me gusta, yo no creo en eso. Y eso es respetable porque nosotros no podemos imponer nuestra fe a nadie. Pero como iglesia esto sí es un estándar para nosotros claro de quiénes son y quienes no son. La sujeción y la obediencia a la doctrina de Cristo. Sí.
Eso es algo que es bien básico, ¿cierto, hermanos? Eso es algo que les estamos enseñando a todos los hermanos que están llegando. Nosotros creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto. Y eso es lo que enseña la doctrina de Cristo, la doctrina de las Escrituras. Si ustedes no creen en esto, pues, ¿cómo podemos andar juntos si no creemos en lo mismo? ¿Cómo podemos andar juntos si diferenciamos la doctrina? Entonces eso es bien importante. Yo sé que los hermanos entienden eso, pero en la práctica eso es un principio de sujeción mutua, colectiva, a la enseñanza de la doctrina de los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces sería un principio de sujeción doctrinal que la iglesia tiene. Ahora, otro aspecto de sujeción que también es muy importante en cuanto a la comunión de la iglesia. Esto nos sirve para filtrar todas las cosas, porque cuando llegan personas nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Qué piensa del Evangelio? ¿Usted piensa algo de Jesucristo? ¿Qué piensa de Dios, de las Escrituras? Y usted se va a encontrar con muchas cosas, hermano. Uno se ha encontrado con muchas cosas. Y esto nos comienza a mostrar quiénes son aquellos que están realmente caminando en sujeción a Cristo. El segundo aspecto lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 5. Hermanos, aquí son los mismos apóstoles que nos están diciendo: no le recibáis, no le digáis bienvenido, no comáis con él. ¿Sí? No son criterios personales, no son criterios del hermano tal, o no es que criterios denominacionales, no, es que los hermanos ya se están volviendo muy rígidos. ¿Por qué? No, porque están excluyendo a una persona porque dice que no cree de la misma manera que ellos en Jesucristo. Eso no es un criterio, una denominación, es un criterio bíblico. Es un criterio que los apóstoles nos ponen para discernir qué podemos permitir, a quién podemos recibir y a quién no. ¿Sí? Ahora, las personas, como decíamos, pueden creer cualquier cosa, pero en la iglesia de Cristo sí debemos creer la doctrina de Cristo. ¿Sí? Usted puede, si usted cree otra cosa, hermano, usted puede alquilar un salón y montar una iglesia. Y le pone su nombre, y si usted se inventa la doctrina. Hay muchos falsos maestros que han hecho eso. Pero la iglesia de Cristo debe seguir la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces la misma palabra nos dice, hay cosas que no le podemos decir bienvenidos. Hay cosas en las que no podemos participar. La primera que estamos viendo es aquí un asunto doctrinal. Tenemos que sujetarnos a la doctrina de Cristo. Ahora podríamos decir, como estamos estudiando en el Sermón del Monte, la segunda es la sujeción a la moral de Cristo, a la justicia de Cristo. Esto aquí Pablo nos lo va a enseñar por carta. Ya se los había enseñado a estos hermanos, pero lo vuelve a repetir ahí. 1 Corintios 5, 10, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hermanos, aquí comienza usted a darse cuenta que estos pasajes nos van a servir y nos sirven mucho en la vida de iglesia, nos van a servir mucho de muro. Cuando se edificaba el templo y después la ciudad, siempre se pensaba en el muro, porque el muro era la manera como se protegía una ciudad. En aquella época las guerras, las invasiones eran comunes, ¿sí? Entonces la manera de resguardar una ciudad era levantando un buen muro. Los apóstoles levantaron muros. Quiere decir que nosotros tenemos que abrir una puerta para la comunión, ¿sí? Pero es una puerta. No debemos dejar todo un terreno abierto para que llegue cualquier persona. La puerta habla de un lugar que nosotros podemos cuidar, vigilar, velar. Y Juan estaba diciendo en el pasaje ahorita, hay cosas que ustedes no pueden dejar entrar. Si alguien viene con otra doctrina, ¿cómo lo van a dejar entrar? Ahora Pablo nos dice, si alguien viene diciendo que es cristiano, pero él no se sujeta al carácter moral que caracterizan los cristianos, no le recibáis. Por lo menos no lo recibáis como hermano. A esas personas, ¿qué hay que hacerles?
evangelizarlas. Volvemos al asunto de la vez pasada, ¿se acuerdan? A esas personas hay que predicarles el evangelio, orar por ellas para salvación. Hasta las podemos recibir a nuestras reuniones, pero no las podemos recibir como hermanos. Entonces, es una diferencia grande. Entonces, miren lo que dice Pablo. Mirarlo otra vez. Dice, no os juntéis con los fornicarios. Pablo no está hablando con las personas del mundo, ¿no? Ni con los ladrones, ni con los avaros, ni con los idólatras, porque prácticamente eso nos acarrearía no volver a trabajar, no volver a la universidad, no volver a ir a la tienda, porque estamos rodeados de personas así. Pablo está hablando de las relaciones cristianas. Y si Pablo está hablando de las relaciones cristianas, eso también tiene que ser un principio claro para la relación o la vida de la iglesia, ¿cierto? Entonces dice aquí Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Parece ser que en esa época había muchos que se llamaban hermanos, pero no vivían como hermanos, ¿sí? Dice, fuere, ahí donde el carácter moral de los discípulos de Cristo es expuesto, dice, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Una persona que está en la práctica de estos pecados es una persona que no está sujeta a la santidad, a la moral de Cristo, ¿sí? Y Pablo dice que una persona así no se junte, ¿sí? Él está hablando como iglesia, está hablando en un contexto donde los hermanos celebran juntos un culto a Dios, una fiesta a Dios. Ellos realmente expresan la verdadera expresión del cumplimiento de esas sombras del Antiguo Testamento. Y Pablo dice, si hay una persona que no se sujeta al estándar moral de Cristo, no lo recibáis. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Puede haber personas que dicen, no, pues yo soy creyente. Entonces uno le dice, bueno, pero ¿está entonces dispuesto a dejar a esa mujer que no es su esposa? No, no estoy dispuesto. Bueno, es una decisión voluntaria de su propia vida, pero tampoco le podemos recibir como hermano. ¿Está entendiendo la idea, hermanos? O sea, si no se sujeta a lo que la palabra habla, del estándar moral que nosotros debemos tener, no podemos recibirle como hermano, porque el principio de sujeción, no a nosotros principalmente, el principio de sujeción a la doctrina de Cristo y a la enseñanza moral de Cristo. No, que yo soy hermano, entonces, sí, pero entonces claro que la Biblia sí nos da, si usted está viendo que la Biblia sí nos pone límites, hermano, la Biblia sí pone requisitos. No es que nosotros querramos ser como muy exigentes, ¿no? Pero el discípulo de Cristo debe andar como Cristo anduvo. El discípulo de Cristo debe arrepentirse de sus pecados, buscar la santidad. El discípulo de Cristo no está en una práctica constante del pecado, ¿cierto? Y es algo que la iglesia siempre tiene que estar mirando. Esa persona se está sujetando a la doctrina, se está sujetando a la moral de Cristo, o está en rebelión. Porque hay gente que dice literalmente, no, es que Dios es amor, yo puedo seguir haciendo eso y ¿ustedes quiénes son para decirme cómo yo tengo que vivir? ¿Ustedes quiénes son para decirme qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Pues en última sí, nosotros también somos pecadores, pero el estándar de Cristo para los pecadores redimidos es que ellos van creciendo y en búsqueda de una vida en santificación. ¿Caen en pecado? Sí, pero una cosa es caer y otra cosa es la práctica del pecado. Eso es diferente, ¿no? Tenemos debilidad con el pecado todos, pero otra cosa es la práctica recurrente, común de un pecado. Ahí ya entramos a una situación que nos muestra que hay algo extraño, hay una rareza en la vida de la persona. La persona está en rebelión contra el carácter santo de Cristo. Eso también nos muestra. Entonces a veces ustedes dicen, bueno hermanos, pero ¿por qué es que no cree lo que nosotros creemos? Pero hermanos, ¿por qué? Porque está en este tipo de vida. Si ven que esos criterios son importantes y nos muestran si una persona está sujeto, no tanto a nosotros, porque entiendas ese principio de sujeción, no es tanto a nosotros, está sujeto a la palabra de Cristo, a la enseñanza de Cristo, a la santidad de Cristo. Eso nos muestra para probar todas las cosas. Dice Pablo, porque en el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera?
Pregunta él, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo entiende que la iglesia y los hermanos tienen toda la autoridad para juzgar la vida de las personas que están adentro. ¿Sí, hermanos? Cuando las personas están siendo enseñadas en lo que es la vida de la iglesia, una de las cosas que nosotros les decimos es, hermano, usted entiende que el hecho de que usted está en comunión con nosotros nos da toda la libertad para considerar y examinar cómo está su vida. Ah, es que yo no estoy dispuesto para eso. Bueno, pero es que eso es la vida de la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene, hermanos, de Cristo la autoridad para juzgar a los que están adentro. Claro, cuando hablamos de juzgar no es de cogerlo contra una pared y usted es esto, sino estamos hablando de un juicio en el sentido de sacar a la luz las cosas que hay en la vida, buscando arrepentimiento, santificación, libertad del pecado. Entonces no podemos decir que, no, porque es que hay gente que le dice, a mí me han dicho varias veces, ¿quién es usted para decir? Pues su hermano. Como hermano en Cristo tengo toda la libertad. Si usted fuera una persona que está afuera, ¿quiénes somos para juzgar? O sea, yo no voy a decirle al vecino, es que usted es un no sé qué, usted está acá, porque es que, dice Pablo, ¿quiénes somos para juzgar a los de afuera? Pero los que están adentro, sí, debemos estar sujetos a la doctrina de Cristo. Debemos estar sujetos al carácter y a la santidad de Cristo. Entonces, esto se aplica, el aspecto de sujeción se aplica a varios aspectos, que la Escritura sí enseña. La Escritura nos muestra que la comunión debe ser responsable y debe ser en luz. Vamos a ver otro aspecto. Capítulo 3 del libro de Hechos. Bueno, capítulo 2, la vez pasada lo mencionábamos. Y este asunto ya comienza a ser un aspecto más práctico, más local, pero definitivamente también tiene que ver con sujeción. Cuando los hermanos están en sujeción a la doctrina de Cristo, cuando los hermanos están en sujeción a los aspectos que estamos mirando, entramos a un tercer aspecto que sería la sujeción a las prácticas en las que persevera constantemente la iglesia. ¿Sí? Nosotros como creyentes perseveramos, como decía nuestro hermano la vez pasada, en ciertas cosas, ¿cierto? Y un creyente debe estar sujeto al caminar y al andar de la iglesia en esa perseverancia. ¿Cómo así? Una de las cosas que como cristianos tenemos de deber es ser fieles y responder obedientemente a las prácticas que tenemos como iglesia. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme eso. Bueno, pues si el domingo decimos que el domingo es el día de la cena, los hermanos de la iglesia deberían venir a la reunión de la cena. Si el miércoles decimos que el día de la oración, porque es una práctica que la palabra nos enseña, pues los hermanos deberían venir ¿a qué? A orar. Si el domingo en la tarde vamos a tener una reunión de hombres, pues los hermanos deberían sujetar, o sea, el principio de sujeción a las prácticas de la vida de la iglesia. O sea, cuando alguien llega a la comunión le decimos, bueno, mi hermano, ¿usted quiere ser parte de la iglesia, quiere caminar con nosotros, quiere andar? Bueno, nosotros tenemos tales prácticas. Al que cree lo bautizamos. ¿Se quiere bautizar? No. ¿Por qué no se quiere bautizar? El principio de obediencia y sujeción es un principio característico del verdadero creyente. No, es que yo no quiero el bautismo porque a mí no me parece. ¿Sí? El principio de sujeción, de obediencia a las prácticas de la vida de la iglesia nos muestra también las personas que han de caminar con nosotros. Nosotros creemos, por ejemplo, hermanos, el mandamiento de hacer memoria del Señor todos los domingos. Es una práctica que tenemos como iglesia, ¿cierto? Eso es un mandamiento que no se inventó Alberto, ni se lo inventó Andrés, ni se lo inventó el hermano Pablo. Jesús fue el que dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Obedecemos lo que Cristo hizo. Otro aspecto que las personas que están llegando a la comunión deben tener es que ellas no solo se someten a la doctrina de Cristo, a la palabra de Cristo, sino se someten a las prácticas que tenemos como iglesia. ¿Sí? Respetan, el día que estamos enseñando la palabra, respetan la enseñanza, respetan al predicador. El tiempo de la mutualidad, respetan la mutualidad, practican eso, perseveran en eso, están sujetos a esas prácticas.
¿sí? Perseverancia habla también de sujeción. Hay hermanos que le dicen a uno, no, hermanos, que la verdad, a mí eso de que ustedes, a mí me lo han dicho, todos estos son ejemplos verdaderos. A mí eso de que ustedes estén estudiando tanto la Biblia no me gusta. Parece que ustedes son exagerados con eso, con el estudio de la Biblia. ¿Okay? Ah, no, hermano, pues de pronto sí, entonces no es el lugar para usted. ¿Sí? La iglesia debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si alguien no quiere perseverar, si alguien no quiere... No, es que sería mejor, hermano, que pusiéramos una película ese día. O sea, yo entiendo que no es malo ver una película, pero usted puede verlo en su casa o los demás se pueden reunir. Pero la iglesia entiende que debemos perseverar en algunas cosas principalmente y esa es nuestra práctica, ¿cierto? Entonces, como iglesia nos sujetamos a la doctrina de Cristo, pero también como iglesia nos sujetamos a prácticas que el Señor estableció. Eso se le ha llamado en la Biblia no, en la historia, sacramentos. ¿Sí? Siempre hacemos memoria al Señor, bautismos, predicamos la palabra, oramos juntos. Son prácticas comunes de una iglesia bíblica normal. Y los hermanos que están en medio de esa iglesia deben sujetarse a esas prácticas, permanecer en esas prácticas. ¿Sí? El autor hebreo le dice a los hermanos, bueno, no dejen de congregarse. Es una práctica común de la iglesia, ¿qué? Congregarse. Entonces sería un tercer nivel, que lo leía la vez pasada Alberto ahí en Hechos 2:42, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como decía nuestro hermano, ese perseverar no quiere decir que tengan que estar en todas las reuniones, pero sí tiene el corazón para todo eso que la iglesia practica y en la medida que el pueblo quiere practicar. Está sujeto a ese andamiaje y a ese caminar mutuo de los hermanos como iglesia. Ahora imagínense una persona que diga, no, yo quiero estar con los hermanos, yo creo, yo soy hijo del Señor, pero yo creo que no es importante perseverar en la doctrina, ni venir a oración, ni hacer partimiento del pan. Eso es muy extraño, ¿cierto, hermano? Es una persona que está en abierta rebelión, en abierta oposición a lo que el Señor ha establecido. Es posible, y es ahí donde uno debe entrar de pronto a tener cuidado, que una persona diga, es que no entiendo, hermanos. Yo no entiendo ustedes por qué celebran la cena cada 8 días. Yo no entiendo ustedes por qué estudian la palabra. Las cosas que uno no entiende y uno diga, bueno, de pronto ahí sacamos tiempo para explicarle, para enseñarle. Pero otra cosa es que diga, no estoy de acuerdo con que ustedes oren. No estoy de acuerdo con que ustedes estudien la Biblia. Pueden hacer cosas mejores. ¿Sí? Ahí ya está en rebelión y se pierde el principio de sujeción. Hermanos, si hay rebelión en alguna de estas cosas en el corazón de una persona, la iglesia sabiamente no debería recibirla en la comunión hasta que Dios le traiga claridad a ella. No, es que él es un hermano querido, no importa que no crea en la doctrina. Eso es raro, ¿no, hermano? No, es que es un hermano querido, pero no quiere bautizarse. No, es que es un hermano querido, pero no le gusta la palabra. Bueno, la vida de la iglesia no es para una persona así. Y hay muchas personas así, hermanos. Hay muchas personas que uno les habla ciertas cosas y no están dispuestos a sujetarse. No están dispuestos a sujetar a Cristo, a la palabra, a los hermanos. Es como no hay sujeción, ¿cómo los podemos recibir en la comunión? ¿Sí? Es un principio claro. La iglesia es representada de varias maneras. Y una de las figuras más claras, como lo hemos dicho, es pastores que dirigen, ovejas que caminan y obedecen. La que no obedece, la que no camina no es oveja, hermanos. Muchas veces es cabra. Y estamos hablando no que hacen todo lo que dice el pastor, o hacen todo lo que dicen los ancianos, o hacen todo lo que dicen los hermanos. No, son cosas que son fundamentales, como lo que estamos viendo. ¿No? Esto es muy claro, ¿no? Pero aplicado en la práctica, esto es muy diciente. Hace un tiempo una hermana me decía, no, hermano, es que ¿sabe qué? Yo todavía no comparto la doctrina que ustedes enseñan. Le dije, bueno, mi hermana, vamos a darle un tiempo que el Señor le aclare, pero si el Señor no le aclara, este no es el lugar para usted. Porque ¿cómo va a poder caminar con personas a las que no cree lo mismo? ¿Me está entendiendo, hermanos? Y no es que queramos ser radicales, es que eso es lo que la palabra enseña, no es un asunto de ser muy... Pero si nosotros no tenemos ese estándar, hermano, nos volvemos una iglesia ecuménica, o inmoral, o una iglesia en desorden.
¿sí? Que eso va a afectar mucho la vida de la iglesia en aspectos muy prácticos. Entonces, retomando, doctrina, moral, prácticas cristianas que tenemos como iglesia. En esos aspectos debe haber sujeción. ¿En qué más debe haber sujeción? Vamos a leer Hebreos 13. Ahí ya entramos a otros asuntos que definitivamente también son parte de la iglesia. Aquí sí, estos asuntos son difíciles hablarlos en un sentido pero son importantes hablarlos, ¿no? Porque son difíciles, porque a veces la gente puede interpretar, y también lo dicen, pero uno sabe que está en la palabra y ahí sí tenemos que considerar lo que dice el Señor. No, es que los hermanos se están enseñoreando la iglesia. No, claro que eso es un peligro. Primera de Pedro dice que no debemos enseñorearnos de la iglesia. Pero por otro lado, la palabra nos va a mostrar que sí hay autoridades en la iglesia. Entonces el cuarto principio sería ya una sujeción no solo a la doctrina de Cristo, a la moral de Cristo, a las prácticas que Cristo estableció en la iglesia, sino además a las personas que el Señor puso en autoridad en su iglesia. Porque normalmente una iglesia que va siendo establecida por el Señor va a establecer personas que están en autoridad, ¿sí? Nosotros los que están en la escuela estamos estudiando este asunto, ¿no? Ancianos, presbíteros o pastores, la Biblia les habla a esos hombres. Y esos hermanos están puestos en eminencia, en autoridad, y deben ser considerados, dice Pablo, dignos de doble honor. Y una iglesia y los miembros de una iglesia deben someterse a las autoridades de la iglesia, hermano. Claro, en asuntos que tengan que ver con la iglesia, en asuntos que tienen que ver con el pastoreo de la iglesia, la enseñanza con la iglesia, la dirección de la iglesia, hermanos, ¿sí? Claro que si estos hombres son sabios, ellos hombres van a ser temerosos, esos hombres van a ser humildes, van a ser amorosos, van a buscar la dirección de Dios, van a ser hombres de la palabra. Pero también debemos enseñar a los hermanos que llegan a la comunión que también hay unas autoridades en la iglesia, ¿sí? Y que por ende debe haber una sujeción a esas autoridades. Y por ende, eso también va a manifestar un principio de sujeción en los hermanos de la iglesia y los que están llegando. Entonces el pasaje es Hebreos 13, verso 17. Entonces yo sé que lo hemos leído varias veces, pero Hebreos 13, verso 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí hay varias cosas. Ahí comienza el autor diciendo obedeced. Y también dice a vuestros pastores. O sea, la sujeción también, claro, porque hay gente que dice, no, yo me sujeto a Cristo, yo me sujeto a la palabra de Cristo, pero a hombres, no. Pues hermano, eso no es parte de la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia son con hombres. ¿Sí? Si usted pudiera estar en este momento sujeto a Cristo en el cielo, allá, pues de pronto no necesitaría sujetarse a hombres, pero usted todavía está en la tierra y está con otros hombres aquí en la tierra. Y un principio normal, claro, o sea, usted lo va a ver en la palabra, un principio claro en la palabra es la sujeción a aquellos hombres que el Señor nos ha puesto a presidir, a trabajar, a servir en la iglesia. Entonces el mandamiento acá no es solo, claro, nos sujetamos a Cristo primeramente y a aquellos que Cristo ha puesto. Por eso mismo, el mandamiento aquí es obedecer, ¿sí? Dice, a vuestros pastores. Siempre lo ideal es que una iglesia tenga varios hermanos que sirven, varios ancianos, varios pastores. Eso también libra al gobierno de la iglesia, a los líderes, de caer en pretensiones personales o desvíos personales. Y dice, y sujetados a ellos. O sea, hay hermanos que todos modos siempre van a tener que en algún momento tomar la dirección de la iglesia, o sea, guiar a la iglesia, pastorear a la iglesia, presidir a la iglesia, tomar decisiones, hermano. Y dice aquí el autor que debe haber una sujeción a esa situación, ¿sí? Y en la medida que nosotros nos sujetamos, también el Señor nos va madurando, vamos creciendo, y tal vez algunos de los que estamos madurando y creciendo vamos a llegar a tener una autoridad en la iglesia.
Pero el principio es claro, ¿cierto, hermanos? La iglesia debe sujetarse a sus pastores, a sus ancianos. Debe recibir el consejo, la exhortación, la dirección de aquellos que velan por el alma espiritual de los hermanos. Hace poco una mujer nos decía, una chica nos decía, hermana, solo es un tiempo, sujétese. Solo le estamos pidiendo esto. Era una cosa tan sencilla, hermanos. Una cosa sencilla. La muchacha así, con una cara muy tierna, muy querida. No quiero, hermano. La verdad no quiero sujetar. Bueno, mi hermana, usted está en toda la libertad. Pero algo que enseñamos a los hermanos que si quieren estar entre nosotros tienen que sujetarse. A veces es difícil para la carne, ¿cierto, hermanos? Sujetarse es difícil para la carne, hermanos. Sujetarse trata nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra individualidad. Es difícil, hermano. Pero si un cristiano no está dispuesto a sujetarse a una iglesia, a unos hermanos, a alguien que los pastoreen, es una persona que no va a encontrar un lugar donde congregarse y perseverar en ese lugar, hermanos. Porque la vida de iglesia tiene eso, ¿no? La vida de iglesia tiene eso. Miren estas hermanitas que presentamos hoy, hermanas. Un día yo me reuní con ellas y les dije, hermanas, yo veo cosas raras en su experiencia. Si ustedes quieren caminar con esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y una de las hermanas me dijo, hermano, eso me parece mucho. Y sí, tal vez han sido los casos particulares. Pero hermanos, nosotros queremos sujetarnos a los hermanos y caminar con los hermanos. Qué bonito, hermanos. Tal vez en algún momento fuimos como muy rígidos ahí, pero se necesitaba. Pero ellas estaban dispuestas a someterse. En cambio hay personas que usted les pide, hermano, nada, hermano. No, hermano, no. Se van porque no están dispuestos a sujetarse a nadie. Son insumisos, indómitos, como esos animales salvajes que nadie los puede domar. Y viven una vida cristiana. Estos días miraba una publicación en Facebook, unos cristianos que yo conozco, hermanos. Son como unos 6, 7, pero esos son la guerrilla cristiana, puros rebeldes, hermano. Uno salió de acá, el otro salió de por allá, y están juntos para que los espíritus se atraen. Son personas que no se quieren sujetar a nadie. Entonces, no, somos libres en Cristo, somos no sé qué, no necesitamos nada. Sí, un espíritu de rebeldía tremendo, hermanos. Y son personas que usted sabe que no van a progresar, tienden a aislarse, tienden a terminar en cosas raras, feas, doctrinas extrañas. Porque, como dijo Jesús, ay de aquellas ovejas que no tienen pastor, hermano. Sí. Nosotros necesitamos enseñar a los hermanos que en asuntos espirituales, en asuntos de la vida de iglesia, en asuntos de la comunión, los hermanos tienen que aprender a sujetarse, hermanos. Tienen que aprender a pedir consejo, tienen que aprender a someterse cuando se les exhorta en amor. Es el ambiente de la iglesia, hermanos, ¿sí? Entonces los principios a la doctrina, a la moral, a las prácticas, al gobierno, en la práctica son muy claros, hermano. ¿Sí? En la práctica son muy claros. Y en la vida de la iglesia deben ser tenidos en cuenta. ¿Sí? Porque una iglesia que no tiene un gobierno sabio, que la dirige, que la cuida, que preside, es una iglesia que va a caer en desorden, hermano. Como una familia, cuando el varón no funciona, hermano, usted va a ver un caos en esa familia. Cuando no hay una autoridad, cuando no hay una instrucción, cuando no hay una exhortación, cuando no hay... Ahora, como dice el pasaje, debemos tratar de hacerlo mejor para todos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, cuando los hermanos no se sujetan, eso tiende a haber una queja, un malestar, una incomodidad, unas dificultades. Claro, nuestros hermanos que nos presiden, que nos dirigen, mientras estén en Cristo, en la palabra, con el carácter correcto, haciendo lo que agrada al Señor, debemos sujetarnos. ¿Cuándo es lícito rebelarnos contra esa autoridad? Cuando esa autoridad se pervierte, cuando enseña una mala doctrina, cuando quiere dirigir a las personas a él mismo, cuando quiere sacar lucro económico de ellos. Ahí deberíamos
exponer esa falsa autoridad o ese falso ministerio. Pero mientras estemos en el estándar de todo lo que venimos diciendo, lo normal es que estemos sujetos a los hermanos. Eso se le enseña a las personas también que están llegando, hermanos. Hermanos, bienvenidos, aquí les amamos, aquí hay hermanos al frente, hay hermanos que están responsables. Si ustedes quieren ser miembros de la iglesia, son unas autoridades. Ellos van a hablar con ustedes, ellos los van a entrevistar, ellos les van a preguntar, ellos les van a esto. ¿Usted está dispuesto a ese espacio, hermano? ¿Está dispuesto a sujetarse, a obedecer? Entonces son principios de la comunión de la iglesia. Entonces algunos dicen, no, yo no me sujeto a hombres. Bueno, entonces la idea de la iglesia no es un lugar para usted, mi hermano. Sí. Quinto principio, y con ese vamos terminando, mis hermanos. Ahí en Primera de Pedro, después de hablar de algo así muy parecido como lo que estamos hablando, hay una sujeción, si llamaríamos colectiva, general. Dice ahí en el 5, Primera de Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí Pedro está resaltando esa relación, ¿no? Los hermanos más jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. Pero dice acá, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora aquí hay una sujeción, llamaríamos colectiva, hermanos. Como hermanos, como iglesia, todos, aún los ancianos, tremendo, ¿no, hermanos? Aún nosotros en algún sentido necesitamos sujetarnos a los hermanos. Sí. Alguien hace poco nos decía, bueno, ustedes porque tienen que dar cuentas de qué hacen con el dinero. Ustedes porque tienen que dar cuentas de esto y esto, pero nadie se los está pidiendo. Bueno, la Biblia sí no lo pide, hermanos. La Biblia sí no lo pide. La Biblia nos pide que nos sujetemos, ¿qué? Los unos a los otros. Y todos. Quiere decir que en un sentido todos estamos sumisos los unos a los otros. Esa es la vida de la iglesia. En un sentido todos debemos estar guardándonos los unos a los otros. ¿Sí? Porque a veces llega el hermano y le dice a uno, no, hermano, imagínese que fulano está haciendo esto. Y el fulano se entera, chismoso. ¿Quién es usted para meterse? No, hermano, sí es su hermano. ¿Me está entendiendo? Es su hermano. Usted es sujeción a ese hermano. Tal vez no sea el más espiritual, no sea el más maduro, pero si es su hermano, si Dios lo puso en la comunión con usted, aún si es hermano, hermanos, de pronto con su inmadurez o su carnalidad viera algo en mí, se me acerca y me dice algo, hermano, yo tengo que sujetarme a eso si es del Señor. ¿Cierto? Porque hay una sujeción que en un sentido ya es colectiva, hermanos. Dios, y esa sujeción, cuando nosotros hablamos de sujeción, hermano, nunca piensen en algo negativo, porque Dios nunca pone algo malo como mandamiento. Siempre es bueno, es una sujeción protectora. Cuando nosotros decimos, hermano, si alguien no se somete a la doctrina de Cristo, no puede estar entre nosotros, no piense que eso es malo, es una manera de guardar la doctrina y la verdad de Dios entre nosotros. ¿Cierto? Cuando decimos, no, si alguien está pervirtiendo la moral, está viviendo de esta manera y no lo podemos recibir como hermano, no piense que estamos haciendo algo malo, estamos guardando la naturaleza espiritual y la santidad de la iglesia. O sea, alguien dice, no, hermanos, que yo no me puedo someter, yo no quiero practicar eso que ustedes practican como iglesia, pues, ¿qué estamos guardando a la iglesia? Estamos guardando de instrumentos o de miembros o de personas que pueden dañar la vida de la iglesia. Entonces, el aspecto de autoridad siempre y de sujeción es un aspecto bondadoso del corazón de Dios. Lo mismo cuando Dios pone a personas a presidir, hermano, eso es bueno. Porque uno siempre necesita personas que lo estén guiando. Todos. ¿Sí? Todos necesitan personas que estén vigilando, todos necesitamos personas que nos estén instruyendo. Y eso es bueno. Hay iglesias que no tienen eso, o lo tienen de una manera muy distorsionada y causa mucho daño. Pero de la misma manera Dios nos puso en un cuerpo, hermanos, con hermanos. Y por ejemplo, digamos, hay momentos donde, así como decía en estos días un hermano, a veces los últimos que se entrenan en el pecado de una persona son los hermanos que están al frente. Eso es tremendo, nosotros hemos tenido esa experiencia. Sabemos que nos enteramos después que la mayoría de la iglesia sabía de un pecado y nosotros no sabíamos.
Lo triste es que en esos casos la iglesia a veces sabiéndolo no hace nada. ¿Mm? Pero porque Dios nos puso así como hermanos, nos entrelazó entre familias, personas que trabajamos juntas, vivimos juntos, estamos cerca, porque nos debemos cuidar los unos a los otros. ¿Sí? Y ustedes en algún momento, como yo en algún momento, debemos estar sujetos los unos a los otros. Es que a mí no me gusta rendirle cuentas a nadie. La vida de iglesia no es para usted, hermano. Es que a mí eso de que vengan a hablarme, exhortarme, hermano, eso es parte normal de la vida de la iglesia. ¿Sí? Pero para eso se necesita que humildad. Aquí ahí dice, ¿no? Revestidos de humildad. Si no hay humildad, hermano, no le va a gustar a usted, usted se va a poner bravo. ¿Por qué no volvió? Yo he conocido personas que estaban viniendo, ¿por qué no volvió? No, es que yo no estoy de acuerdo que las personas vengan y se le metan en la vida a uno. ¿Qué fue que se le metió en la vida a uno? Ay, hermano, eso que usted está haciendo no debería hacerlo. Sintió que se le metió en la vida. Pues, hermano, esa es la vida de iglesia. La vida de la iglesia quiere decir que nos... Pero no en ese sentido de que me le meto en la vida suya de chismoso, no, sino como hermano. Cuando a veces veo que hay algo que tal vez decirle o hacer o hablar, lo debo hablar, ¿no? Como hermanos debemos cuidarnos. Recuerda el caso de Caín y de Abel. ¿Acaso, dice Caín, acaso soy guarda de mi hermano? La vida cristiana así. Y debemos tener un corazón para estar dispuestos a eso. Entran los hermanos. Juan José le dice, hermano, siéntese allá. Ah, no, yo me siento donde me quiera. Hermanos, es que es esa actitud. Y a veces en cosas pequeñas la gente puede ser así, ¿no? Insumisos, no se sujetan a nadie. Pues no, hermano, la vida de iglesia tiene este principio. Y como iglesia debemos enseñarlo, porque es un principio saludable. Es un principio importante para aquellos que estamos caminando y aquellos que han de caminar. ¿Sí? Yo les hago esas preguntas a las personas que están llegando. Bueno, yo no estaba en las últimas reuniones, pero yo les hacía eso cuando estuve ahí. Hermano, ¿usted estaría dispuesto a esto? ¿Usted está dispuesto a sujetarse? ¿Usted está dispuesto a practicar lo que practicamos como iglesia? ¿Usted cree lo que predicamos? Y saben que lo tremendo, hermano, es que muchas personas le dicen a uno después, oiga, hermano, de verdad que a mí nunca me habían hecho esas preguntas. Esto es muy simple, ¿cierto? Pero llegarlo a aplicar a la vida a veces no se hace. Entonces, el principio de sujeción, mis hermanos, en varios aspectos, nos da líneas básicas, pero bien fundamentales, para lo que nosotros estamos hablando de la vida de la iglesia y la comunión, en ese aspecto de cómo cuidar y pastorear la iglesia. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Eso, hermano, cuando usted habla con una persona, a mí me han preguntado, ¿y cómo va fulano tal? No, ¿por qué? No está dispuesto a sujetarse. Una persona orgullosa, una persona que no escucha, una persona obstinada, una persona que no, si se doblega, si se humilla, si es humilde de pronto, pero así no. Con una persona así es difícil, hermano. En la vida de la iglesia es difícil. Entonces hay cosas que definitivamente son claras, se ven en la palabra, hermano. Así como la perseverancia es clara en todo el Nuevo Testamento, este aspecto de sujeción, en muchos aspectos, es muy claro para una normalidad de vida de iglesia. Cuando estas cosas no suceden, hermano, yo he escuchado reuniones así. Yo he estado en iglesias donde el asunto es así. Predica el hermano. Tremendo, hermano. No, la encarnación de Cristo. Acaba de predicar el hermano y levanta otro de los hermanos de ahí. Hermano, yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en la verdad de la encarnación y los testigos de Jehová no? ¿Qué tal? ¿Ellos están en la verdad? Levanta la mano otro miembro. Sí. Yo pienso que esta doctrina es así. Mire, hermanos, una iglesia con 1, 2, 3, 4, 5 interpretaciones doctrinales. ¿Usted cree que eso va para algún lado, hermanos? Esas iglesias se caen, hermanos, porque si no hay unidad en la doctrina, ¿dónde van a terminar? Hermanos, en la práctica esto es
terrible, pero así en muchos aspectos. No, yo voy a la iglesia, me gusta escuchar, pero yo no me sujeto a nadie. Yo no me someto a nadie. Que no se metan en mi vida, que no se me... Bueno, una persona así no va a crecer. Una iglesia así va a tener muchos problemas prácticos en su andamiaje. Entonces, estas cosas básicas que estamos aquí conversando, es claro y es importante tenerlas, hermano. Eso nos va a ayudar mucho a tener claridad cómo debemos andar, con quiénes debemos andar, a quiénes. Definitivamente, hasta que el Señor no haga una obra más profunda y real, tampoco podemos recibir. Sujeción. Sujeción. Muy sencillo, ¿no, hermanos? No estamos viendo algo profundo, pero sí muy básico, que eso nos ayuda a tener un estándar en líneas generales. Ahora, hermano, que si usted quiere peluquearse, que si usted quiere comprarse la chaqueta de este color o de este otro color, esos son asuntos personales. Que si usted quiere pintar la casa, esos son asuntos familiares. Pero hay cosas en las que sí debe haber sujeción en la vida de iglesia. Doctrina, moral, práctica, gobierno, liderazgo, vida cristiana corporativa. En esas cosas sí debe haber, ¿qué? Sujeción. ¿Me hago entender, hermanos? Hay cosas en las que también en algunas denominaciones se cae en una imposición y un discipulado excesivo, ¿no? Se controla a las personas. Es que me voy a ir a comprar unos zapatos, va a pedirle al líder de qué marca. ¿Hasta dónde usted puede? Sí, eso ya es una exageración. Y sucede, ¿no? Es una se extralimita los niveles de autoridad. Pero la sujeción sí es parte de la vida cristiana en aquellos aspectos que así rápidamente estuvimos considerando. Entonces, hermanos, ¿cómo lo ven? Muy sencillo, ¿no? Vamos a tener tiempo en la mutualidad, hermano, para seguir comentando. Yo sentía que no me iba a profundizar mucho, porque lo que quería era como poner... Lo que queremos es conversar sobre estas cosas, hermano. Cosas que son muy básicas, pero que nos ayudan mucho en la comunión, hermano. En estos asuntos tenemos que estar todos en una misma mente, haciendo sonar una misma trompeta, hermanos, ¿sí? Y eso es muy bueno, que todos estemos claros en algunas cosas básicas. Entonces, esa idea, hermanos, de que la vida de la iglesia no tiene compromisos, no tiene parámetros, no tiene principios, no es bíblica. Eso suena bonito, pero no es bíblico. No, es que ya somos de Cristo, entonces estamos juntos, porque no, así no pensaban los apóstoles. Los apóstoles eran bien claros, ¿no? Ellos ponían... Y eso nos va a ayudar mucho para edificar correctamente, ¿no? De una manera recta. Estamos en una plomada que nos haga edificar rectamente, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos, voy a orar para darle lugar a la mutualidad.